Cristo, Rey de gloria, es del mundo el vencedor. De la guerra vuelve invicto. En el Evangelio, según Juan, capítulo 11, versículo 4. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. En la Biblia, hermanos, nos podemos dar cuenta de muchas historias donde Cristo, hermanos, sanaba hombres, sanaba mujeres de muchísimas enfermedades. Inclusive, hermanos, podemos ver que Cristo ayudaba al necesitado. Cristo ayudaba a aquella persona que se encontraba en angustia. Y en alguna ocasión, hermanos, podemos ver que Cristo alimentó a más de 5,000 personas. Pero también, hermanos, podemos observar que en algunas ocasiones había personas que estaban endemoniadas. Pero Cristo, hermanos, sanó a aquellas personas. Pero lo que no podemos olvidar, hermanos, es que en la Biblia, hermanos, también podemos encontrar que hubo personas que fueron resucitadas de entre los muertos. Fueron resucitadas entre los muertos. Y esto era, hermanos, con el propósito de la glorificación del Hijo del Hombre. Y este es nuestro tema de esta mañana, hermanos, la glorificación del Hijo del Hombre. Y vamos a empezar, hermanos, haciéndonos una pregunta. ¿Cómo debemos glorificar al Hijo de Dios? Como primer punto, hermanos, glorificamos al Hijo reconociendo su autoridad. Y para esto, hermanos, les invito a que vayamos a la Biblia en Juan, el Evangelio según Juan, capítulo 5, versículo 27. En el Evangelio según Juan, capítulo 5, versículo 27. Dice la palabra de nuestro Dios: también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Y cada autoridad, hermanos, tiene poder. Cada mando, hermanos, tiene el poder para hacer las cosas. Y esto, hermanos, lo hemos visto en cada hombre, en cada persona, hermanos, cuando viene a los pies de Jesucristo. Lo hemos visto, hermanos, cómo es transformado, teniendo, hermanos, un terrible pasado, viviendo en la oscuridad, viviendo en las tinieblas, hermanos. Es totalmente transformado. Dios, hermanos, con su poder nos cambia completamente, nos limpia de todo pecado. Él, hermanos, hace nuevas todas las cosas. Y es cuando Cristo, hermanos, es glorificado por todas aquellas personas que te conocían, porque conocían de tu pasado, conocían cómo vivías. Y ahora, hermanos, eres completamente diferente. ¿Y qué hacen las personas, hermanos? Glorifican a Dios, hermanos, reconocen su poder, reconocen, hermanos, la autoridad que tiene Dios para cambiar completamente nuestras vidas. Él es el Dios, hermanos, Él es la autoridad, Él tiene el poder para transformarnos. También, hermanos, lo podemos observar a Cristo en acción a través de las Escrituras. Y para esto, hermanos, les invito a que vayamos a Lucas 17, capítulo 17, versículo 12. Lucas capítulo 17, versículo 12. Dice la palabra de nuestro Dios: y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Hermanos, cuando Jesús, hermanos, iba entrando en aquella aldea, en la cual, hermanos, ya había 10 hombres leprosos esperándole ahí en aquella aldea. Estaban esperando a Jesús.
Y estos hombres, hermanos, probablemente sabían que Jesús tenía autoridad. Sabían, hermanos, que Jesús tenía el poder para sanarlos. ¿Y qué fue lo que hicieron estos hombres, hermanos? Se le acercaron a Jesucristo, hermanos. ¿Y qué fue lo que le pidieron, hermanos? Que tuviera misericordia de ellos. Que tuviera misericordia de ellos y para que pudieran sanar. Y Jesucristo, hermanos, con toda la autoridad, con todo su poder, ¿qué fue lo que les mencionó, hermanos? Y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció, hermanos, que mientras ellos fueron, en lo que ellos iban, hermanos, con los sacerdotes, ellos fueron limpiados. Imagínense, hermanos, esa escena tan impactante, hermanos. Esa escena, hermanos, tan hermosa, donde aquellos hombres leprosos iban caminando rumbo a los sacerdotes, y cómo, hermanos, ver su cuerpo, hermanos, que iba limpiándose completamente. Imagínense, hermanos, esa escena tan impactante. ¿Verdad, hermanos? Cómo iban aquellos hombres leprosos. Iban caminando, hermanos, y su lepra iba sanando, hermanos, poco a poco. Y es cuando vemos, hermanos, el poder de Jesucristo, hermanos. Vemos la autoridad. Vemos, hermanos, que Él puede hacer nuevas todas las cosas. ¿Y qué fue, hermanos, lo que pasó con estos 10 leprosos? ¿Qué fue lo que pasó, hermanos? Solo uno regresó. ¿Y para qué regresó, hermanos? Para glorificar a Dios, hermanos, por ese cambio que había hecho en su vida. ¿Por qué, hermanos? Porque lo sanó completamente. Fue limpio, hermanos, de toda aquella lepra que tenía. Pero también, hermanos, vamos a ver otra escena, hermanos, tan impactante, en la cual, hermanos, Elías estaba ante 450 hombres, profetas de Baal. Estaban en el monte Carmelo, y estaba también, hermanos, todo el pueblo judío. Imagínense, hermanos, esa escena. Estaban los 450 hombres de Baal, estaba el pueblo judío, y estaba Elías, hermanos. Elías estaba ahí. Esto era, hermanos, para que el pueblo de Israel, hermanos, reconociera realmente quién era Dios. Porque era un duelo, hermanos, de poder a poder en esos momentos. Imagínense, hermanos, estaban estos profetas, hermanos, habían aceptado estar en contra de Dios. Estaban en aquel monte, hermanos, Carmelo, en el monte Carmelo. Iban a hacer, hermanos, 2 holocaustos. A ver cuál Dios, hermanos, prendía esos holocaustos. Imagínense, hermanos, esa escena tan impresionante. Entonces, hermanos, empezaron los profetas de Baal. Dice la palabra de Dios, hermanos, que empezaron desde la mañana. Y empezaron ahí, hermanos, a gritarle a su Baal para que les descendiera fuego, para que prendiera aquel holocausto. Y pasó el mediodía, hermanos, y no pasaba absolutamente nada, hermanos. Nada. Imagínense, hermanos, esa escena, aquellos hombres danzando, gritando, para que su Dios les mandara fuego para prender aquel holocausto. Y después, hermanos, pasó el mediodía. ¿Y qué pasó, hermanos? Nada, hermanos. No pasó absolutamente nada. ¿Y qué hacía Elías, hermanos? Se burlaba de ellos, hermanos. Porque sabía Elías, hermanos, que él iba con Dios el Todopoderoso. Él sabía perfectamente qué es lo que iba a pasar. Entonces, hermanos, Elías, hermanos, le habla a todo aquel pueblo, hermanos, de Israel. Le dice, acérquense a mí. Acérquense, porque van a ver, hermanos, el poder del Creador. Y empezó, hermanos, Elías mató el buey, puso la carne en el holocausto, puso las 12 piedras, hermanos, que representaban a las 12 tribus. Y estando, hermanos, el holocausto, todavía, hermanos, Elías le echó 4 cántaros de agua. Imagínense, hermanos, ¿qué habrán pensado, hermanos, los profetas de Baal? Todavía le echas 4 cántaros de agua. ¿Tú crees que va a prender eso? ¿Tú crees que tu Dios va a mandar fuego para prender eso? No creemos. Imagínense, hermanos, esa escena.
Y vamos a ver, hermanos, qué nos dice la palabra de Dios, hermanos, en cuanto a esto. Les invito, hermanos, a que vayamos en Primera de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo del 36 al 39. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo del 36 al 39. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel, que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozcan este pueblo que, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces, hermanos, cayó fuego de Jehová, consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún, hermanos, lamió el agua que estaba en la zanja. Imagínense, hermanos, esa escena tan impactante, hermanos. ¿Cómo descendió fuego, hermanos? En el holocausto, hermanos, que había hecho Elías. ¿Cómo se quedó el pueblo, hermanos? ¿Cómo se quedaron, hermanos, aquellos profetas de Baal? Que habían retado, hermanos, al Dios de dioses, al Creador, hermanos, de todo el universo. A Él, hermanos, habían retado. ¿Cómo se quedaron, hermanos? Y dice la palabra de Dios, hermanos, y viéndolo, todo el pueblo se postró. Se postraron, hermanos, ante Dios. Dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Hermanos, ¿cómo, hermanos, en esta escena tan impactante, hermanos? Dios, hermanos, ha sido glorificado, hermanos, por su poder, hermanos, por su autoridad, hermanos. Ahí se vio, hermanos, el poder del Señor ante todas aquellas personas que no creían. Inclusive hasta el pueblo de Israel, hermanos. Estaban alejados. Y esto era, hermanos, para que el pueblo se arrepintiera y volvieran a Dios. Debemos, pues, hermanos, glorificar al Hijo de Dios, porque Él hace nuevas todas las cosas. Él es, hermanos, el que tiene toda la autoridad en este mundo. Él es, hermanos, el quien tiene todo el poder, hermanos, en este mundo. Es por ello, hermanos, que debemos de reconocer su autoridad. Debemos de reconocer su poder. También, hermanos, como segundo punto, glorificamos al Hijo, hermanos, reconociendo que Él es primero ante todas las cosas. ¿Y por qué, hermanos, ponemos primero ante todas las cosas? ¿Por qué, hermanos? Porque Él nos amó primero antes que nosotros le amáramos a Él. Y les invito, hermanos, que vayamos a la Biblia en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos. Nosotros le amamos a Él. ¿Por qué, hermanos? Porque Él nos amó primero. ¿Y por qué, hermanos? Desde que nos levantamos, hermanos, le glorificamos a Él, hermanos, con nuestras oraciones, dándole gracias, hermanos, primeramente a Él ante todo. Porque déjeme decirle algo, hermanos. Hoy, en este día, muchos ya no amanecieron, hermanos. Hoy en este día, hermanos, muchos ya no vieron este precioso sol, hermanos, que salió en esta mañana. No lo vieron, hermanos. Pero gracias a Dios, hermanos, nosotros estamos aquí con salud. Gracias a Él, hermanos. Es por eso, hermanos, que cuando nos despertemos, nuestra primera palabra que cuando nos despertamos sea glorificar a Dios ante todas las cosas, dándole gracias por este hermoso día, dándole gracias, hermanos, porque tenemos salud, y dándole gracias, hermanos, porque podemos ver a nuestra familia.
En todo momento, hermanos, Él tiene que ser primero. Cuando ponemos a Dios, hermanos, en primer lugar, todo nos sale bien, hermanos. Todo sale bien. ¿Por qué, hermanos? Porque Él es quien nos guía. Él es, hermanos, quien está en todo momento con nosotros. Si lo ponemos primero a Él. Porque si no ponemos a Dios, hermanos, en primer lugar, prácticamente, hermanos, todo va a fracasar, hermanos. Todo va a fracasar. Todo va a salir mal cuando ponemos a Dios, hermanos, en segundo lugar. Dice la palabra de Dios, hermanos, en Mateo capítulo 6, versículo 35, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero hoy en día, hermanos, podemos ver a personas que ponen en primer lugar a pedazos de yeso, hermanos. Ponen en primer lugar a pedazos de yeso ahí en el muro. Inclusive, hermanos, si a esta persona le está yendo bien, está prosperando, hermanos, en todos los sentidos, ¿qué es lo que piensan estas personas? ¿Gracias a quién están teniendo todo eso? Gracias a ese pedazo de ídolo que está ahí, hermanos, en la pared, donde le adoran estas personas, hermanos, y lo ponen en primer lugar antes que Dios. Hermanos, si ponemos eso, hermanos, todo va a fracasar, hermanos. Todo va a fracasar. No, tú y yo, hermanos, sabemos prácticamente que no es así, hermanos. Que solamente, hermanos, todo eso, hermanos, proviene de Dios. Si usted tiene un carro, si usted tiene una casa, es gracias a Dios. No es gracias a otra cosa, hermanos, sino gracias a Dios. Pero es triste, hermanos, saber que cristianos no están poniendo en primer lugar a Dios, hermanos. No estén poniendo en primer lugar a Dios. ¿Por qué, hermanos? Por muchísimas cosas que están pasando hoy en día. Por muchísimas cosas. Está, hermanos, como aquel hombre, o más bien, hermanos, como aquel cristiano que tenía su cama, hermanos, junto a la ventana y no quería, hermanos, ni ir los domingos a adorar al Señor. Y este hombre, hermanos, tenía su cama junto a la ventana y nada más llegaba el domingo y solamente sacaba su mano, hermanos, por la ventana y decía: este domingo está haciendo mucho frío, mejor voy al siguiente. Y llegaba el otro domingo, hermanos, sacaba nuevamente su mano y que decía: es que está lloviendo. Y si llegaba el próximo, es que está haciendo calor. Hermanos, esto no puede pasar, hermanos. No puede pasar, hermanos. No quiso poner, hermanos, en primer lugar al Señor. Hermanos, y fue un fracaso, hermanos. Fue algo terrible, hermanos, lo que le pasó a este hombre, hermanos, por no querer poner en primer lugar al Señor. Siempre lo quería poner en segundo lugar, en segundo término, hermanos. Y esto no puede pasar, hermanos. Esto no puede suceder, hermanos. Muchos cristianos están pasando por esta situación. Ponen en segundo lugar al Señor. Hermanos, nosotros, hermanos, tenemos 168 horas en la semana. ¿Por qué, hermanos, no le damos al Señor lo que le corresponde? ¿Por qué no le damos al Señor, hermanos, lo que se merece? Él se merece todo, hermanos, pero prácticamente con 6 horas, hermanos, el domingo está bien, hermanos, para aquel que solamente viene 1 hora o 2 horas, hermanos. El tiempo es de Dios, hermanos. Él se merece todo. Todo en nuestras vidas, hermanos, todo. Pero ¿qué hace el cristiano, hermanos? A veces le servimos a medias, hermanos. Y a veces, hermanos, nada más venimos un ratito en la mañana y en la tarde ya no venimos, hermanos. Esto no tiene que pasar, hermanos. ¿Qué acaso, hermanos, es más Dios en la mañana que en la tarde? No, hermanos. Así no es, hermanos. Debemos de poner en primer lugar al Señor de señores. Porque Él es quien nos da nuestra vida, hermanos. Él es, hermanos, quien nos da salud. Por Él, hermanos, estamos aquí reunidos, gozándonos, escuchando sus himnos, su palabra. Gracias a Él, hermanos. Y no le queremos servir, hermanos, como Él se merece. Debemos de reconocer, hermanos,
que Él es primero ante todas las cosas. Ante todas las cosas. Y no pongamos, hermanos, pretextos o cosas, hermanos, que nos impidan darle el primer lugar al Señor. ¿Cómo lo estás sirviendo? ¿Cómo estás sirviendo al Señor? ¿Le estás dando tu tiempo? ¿Estás poniendo en primer lugar al Señor? ¿O qué es lo que pones en primer lugar? ¿Qué es? Porque si es así, hermanos, tengamos muchísimo cuidado, hermanos, porque con Dios no se juega, hermanos. Entonces, hermanos, ya para concluir, hermanos, este tema, hemos visto, hermanos, el tema de esta mañana, la glorificación del Hijo de Dios, y lo hemos basado, hermanos, en el Evangelio según Juan, capítulo 11, versículo 4, y la pregunta, hermanos, que nos hicimos fue: ¿cómo podemos glorificar al Hijo de Dios? Y el primero, hermanos, fue: glorificamos al Hijo reconociendo su autoridad. Como segundo punto, hermanos, glorificamos al Hijo reconociendo que Él es el primero ante todas las cosas. Pero antes de terminar, hermanos, yo quiero acabar, hermanos, con algo. ¿Habrá alguien en esta mañana que esté dispuesto a glorificar al Señor? Hoy es el momento que puedes hacerlo. Él te ha dado muchísimas cosas. Él te ha dado salud. Él te ha dado todo. Hoy es momento que tú glorifiques al Hijo de Dios. Y antes de terminar, hermanos, quisiera ir a la Biblia en Colosenses capítulo 1, versículo 27. Hermanos, debemos de glorificar al Hijo de Dios. Hermanos, nosotros no éramos nadie. No éramos nadie, hermanos. Éramos gentiles. Él nos adoptó, hermanos. Él nos hizo parte, hermanos, de su rebaño. Es por eso, hermanos, con más ganas debemos de glorificar al Hijo de Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 27 dice la palabra de Dios: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio, entre los gentiles, que Cristo en vosotros es la esperanza de vida. Es por eso, hermanos, que debemos reconocer a Jesucristo. Él es el único, hermanos, que nos puede salvar. Él es el único, hermanos, que nos pueda dar las moradas celestiales. Él es el único, hermanos. No hay otro medio, hermanos. No hay otro, sino nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué te impide seguir a Jesucristo? ¿Qué te impide, hermano? Hoy es el día en que puedes glorificar a Jesucristo. Que Dios los bendiga, hermanos. Ved a Cristo, Rey de gloria, es del mundo el vencedor.